Bueno, buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Juan Pablo Cáceres. Voy a exponer el mapa mental que realicé junto con Paola Castro y Daniela Quimbayo sobre nuestra problemática que se llama la falta de educación en las zonas rurales de Colombia. Bueno, este mapa tiene eh, ciertos subtemas, por así decirlo, qué es, qué tiene y cómo es interpretado. Bueno, primero vamos por qué es. Es una problemática social, como ya lo hemos mencionado, que se ubica en las zonas rurales de Colombia, como es evidente. Acá tenemos la primera cita, que eso es del diario Vivir, que es del autor Vivir en el diario El Espectador, donde muestra que en el 2016 la tasa de permanencia escolar en las zonas urbanas es de 83%, mientras que este indicador presenta un fuerte rezago en la zona rural, donde la tasa solo llega al 48%. Sumado a esto, aquellos que estudian en el campo lo hacen con colegios con infraestructuras de 37 años de antigüedad y que no poseen o no disponen de una red de gas alcantarillado ni baños suficientes. Bueno, esta es una problemática como un abrebocas a lo que vamos a tratar a lo largo de todo este video eh, sobre la problemática que se encuentra en Colombia. Se ubica, nosotros vamos a tener un rango que es del 2009 al 2019, una década, que la podemos a tomar como la actualidad. Y tiene cierto contexto social, ya que presenta una violación de los derechos humanos, por así decirlo, o de ciertos derechos, como son las necesidades, los servicios de primera necesidad, como son el agua, y otros recursos como la luz, la electricidad, el alcantarillado, entre otros. Bueno, la parte también entra en el contexto geográfico, ya que, como muestra acá, como están alejados de las urbes, la falta de cobertura, tanto de los servicios como de los docentes, como de los jóvenes en sí, hace que la problemática se agrave más. En el contexto político también tiene cierto auge, ya que es la mala administración, y ya vamos a especificar por qué en los siguientes minutos. Bueno, esta problemática es consecuencia de la carencia de la cobertura económica por parte del Estado, mal manejo de los recursos y, como no, de, las dificultades que se posee en, en los diferentes centros educativos. Bueno, como se puede ver acá, aquí Duval responde que o muestra que en las zonas rurales, por ejemplo, solo el 37% de los centros educativos tienen agua potable, mientras que en los demás colegios de la zona central de la ciudad es del 100%. Algo parecido ocurre con el acceso a Internet. En las urbes, 91 de cada 100 colegios tienen Wi-Fi o banda ancha, pero en el campo solo 53 de cada 100 personas pueden disfrutar de ese privilegio. Una grave diferencia. Ahora, otros índices similares también comentan que como la electricidad, las líneas telefónicas activas y los baños de buen estado, condiciones de infraestructura mínima para el buen desempeño de los estudiantes, confirman que lejos de cerrarse esta gran brecha entre la zona urbana y la zona rural, en vez de cerrarse, se complejizan cada vez más. Servicios como el transporte, los servicios de agua, luz, electricidad y también los docentes, ya que estos tienen que estar o estar cerca de las instituciones educativas o, como no, mantenerse eh, en un hogar, tener los recursos, entre otros. Bueno, también es consecuencia de la desigualdad, ya es un término bastante concurrente gracias al escritor Payés. Y como no, es la desigualdad entre la zona rural, que es apartada, falta de cobertura, y la zona urbana, que es favorecida porque posee mejor educación y mayor enfoque económico, ya que en las urbes o en las ciudades hay más capacidad o más cobertura para
para abastecer los servicios necesarios en las diferentes entidades. Bueno, pasando a su tema de que esta problemática tiene una causa, que es desde las colonias, sí, desde las colonias o incluso antes, como muestra acá nuestra autora francesa Helg, ya que antes de las colonias o en la conquista, la educación solo era privatizada para españoles y para criollos de alto rango, es decir, para indígenas que eran líderes o entre otros. También que la educación se centraba o era parte de la iglesia, es decir, la iglesia daba o educaba a las personas. Es por eso que tiene tanta influencia hoy en día. Bueno, esto como no es muy centralizado, solo las grandes urbes o las grandes ciudades lo poseían, lo que era Santa Fe, Bogotá, eh, Barranquilla, Cartagena, Tunja también, lo poseían. Y todo lo que era zona rural, todo lo que era apartado de las urbes, era prácticamente un analfabetismo total. Bueno, sigamos. Tiene unas consecuencias, como no, las consecuencias son el desempleo, la pobreza y la violencia. Como la falta de educación nos priva de jóvenes competitivos en el área laboral, esto genera desempleo, ya que cuando un joven pasa a la edad adulta y no tiene ciertas bases para trabajar en un ámbito laboral, ¿cómo decirlo? Eh, que un ámbito laboral digno, por así decirlo, eh, genera pobreza. Y esa pobreza genera una necesidad. La necesidad genera violencia, como es la incidencia de la FARC, los atracos, los robos, entre otros. Bueno, y también tenemos una solución que la propone la Fundación Empresarios por la Educación, donde muestra un ejemplo de que una solución es cerrar estas brechas que tenemos, cerrar esos baches tan gigantes que tenemos entre la educación rural y la educación urbana. Porque en este párrafo que les voy a mostrar de este artículo, muestra que hemos mejorado en frente a los demás países en términos de educación, más no hemos mejorado en términos de la igualdad. Perdón, pero bueno, aquí les muestro este fragmento. En las pruebas PISA, eh, competencias o exámenes sí, exámenes que miden el nivel educativo de cada país. A pesar de que Colombia fue el país con mayores mejoras entre 2006 y 2015 frente a sus pares latinoamericanos, fue el que menos disminuyó las brechas entre los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos. Se estima que, de seguir así al mismo ritmo de los últimos años, Colombia pasará a ser el país con mayores brechas entre sus pares para finales del próximo gobierno. Los resultados de las pruebas a ver son aún más preocupantes, pues se observó que las brechas entre niños de quinto y noveno grado de distintos niveles socioeconómicos aumentaron entre 2009 y 2016. Bueno, acá la solución es bastante simple de decir pero compleja de realizar, pues cerrar las brechas significaría tener una educación igual para todos. Y pues no importaría si fuéramos los mejores o los peores en la prueba PISA, pero por lo menos tendríamos una educación digna o igualada para todos los jóvenes que están estudiando. Ahora, entramos en el área de los intérpretes, por así decirlo, o cómo es que lo interpretan cada persona. Pero bueno, acá tenemos unos protagonistas, que son el Estado y los miembros de las más rurales. El Estado está delimitado por Víctor Saavedra,
Víctor Saavedra es ex viceministro de Preescolar Básica y Media, la cual cuenta que supo que muchos de los temas sobre educación rural estaban a punto de ser aprobados en el acuerdo de paz preliminar. Se empezó a estructurar el Plan Especial de Educación Rural, el PEER. Para los que no sepan, yo les comento que en el Tratado de Paz existía una sección donde parte del dinero de la guerra contra la guerrilla iba a ir hacia las escuelas rurales. Solo que también dice en el mismo artículo que el MEN, o sea, el Ministerio de Educación Nacional, conversó con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para solicitar un crédito para su ejecución del PER. Los dos bancos estaban muy interesados, pero el Ministerio de Hacienda decidió no darle el aval en la solicitud del crédito porque no había espacio para financiarlo. Entonces, no es que se haya cancelado todo, sino que no hubo el mismo nivel de ingreso y por ende no hubo el mismo resultado que se esperaba. Bueno, también están acá los jóvenes y los padres, que también están implícitos en estas palabras dichas por el joven Brian Algeciras en un video que se llama ¿Qué le dirías a un dirigente sobre los jóvenes rurales? Que no puede ser más claro. No más enfoque en papeles, sienta lo que es vivir allá y el Estado no siente esa necesidad. No tenemos ese apoyo. Implica que él propone que el Estado de verdad vaya y sienta lo que es vivir allá para que sienta, para que vea la necesidad. Ahora los coetágenos, que los más cercanos son los docentes, que como no, sienten y ven y viven esa necesidad igual o sí, igual que los jóvenes. Acá María Quecan, casualmente también de acá del municipio de Chía, indica que no hay agua potable, no tenemos lavaderos, los colchones están rotos, los camarotes son inestables. Con este ambiente, los estudiantes prefieren no asistir. Y no es que sea una locura, tienen razón en no volver. Es evidente que acá con ir solo 1 o 2 días tú ya ves, vives y sientes la necesidad. De verdad que es evidente y es solo una docente, no tiene que vivir allá, solo va de paso, por así decirlo, va a trabajar. Mientras que de verdad que los jóvenes, como los jóvenes y los padres viven esas necesidades. También está la guerrilla, como no, parece que todo lo malo que sucede en ese país o es causa de los políticos o es causa de la guerrilla. Pero bueno, la guerrilla son las mayores causas de violencia por medio del enlistamiento de menores. ¿Qué pasa? Que este enlistamiento de menores es muy atractivo para ellos, ya que es una manera fácil de ganar dinero. Acá un artículo de 2016 que dice: en Colombia había más de 5 millones de niños, de niñas y niños y adolescentes fuera del sistema educativo nacional. Un tercio del total de menores de edad que habita en el país. De esa población que no asistía a la escuela, el 40% vivía en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Esto no es tan preocupante, solo que al final recalca que hoy en día esta situación no ha cambiado significativamente. Es decir, que en últimas, también las disidencias de la FARC, o sí, nuestras queridas disidencias, han, han sido o han abordado aún a los jóvenes. Ahora, por último, los ciudadanos colombianos. Acá, Fernando Herrera, en su video, cómo está la educación rural en Colombia, muestra un buen punto de vista que dice: existe una brecha grandísima en términos sociales, económicos, sociales y de acceso, pero tienen los mismos derechos de acceso y oportunidades. Eso significa de que, aunque tengan la misma oportunidad, no tienen las mismas
capacidades.